estos tiempos tan difíciles, donde el mundo y nuestra sociedad están tan sedientos de una palabra del cielo que pueda sanar, salvar y reconstruir aquella ruina espiritual que la circunstancia se llevó, presentamos la hora de la mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. Provocando que lo que yo haga marque la diferencia. Mini reflexión 472. ¿Qué es marcar la diferencia? Cuando yo marco diferencia, eso quiere decir que lo que yo hago resalta. Eso quiere decir que lo que yo hago sobrepasa lo que hacen otros. ¿Por qué queremos hablar de esto? Queremos hablar acerca de nosotros, la importancia de nosotros marcar diferencia con lo que hagamos. Pero no es un marcar diferencia para competir, no es un marcar diferencia para que vean que yo tengo, que yo puedo, que yo tengo inteligencia, que yo soy mejor que todos, y si no soy yo no se puede. No estamos hablando de esto. Estamos hablando que nosotros como hijos de Dios, lo que hagamos, donde lleguemos, cualquier asignación que Dios nos dé, se note que fue Dios. Y si se nota que fue Dios, va a marcar la diferencia. Siempre que hablo en el aspecto de Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, me encantan. ¿Sabe por qué? Porque Jesús aprendió a marcar la diferencia. Jesucristo, en todo lo que hacía, deslumbraba. Era diferente, era esa luz que él dice que no se puede meter debajo de la cama o debajo del almud, sino ponerlo donde todo el mundo la pueda ver. Algo que Jesucristo hacía que siempre trascendía, pero si usted ve las enseñanzas de Jesús, en la Biblia habla de que una de las cosas que Jesucristo hizo fue que él se sometió, él se humilló hasta lo sumo y recibió gloria del Padre también, lo exaltó hasta los sumos. Lo que provoca que lo que yo haga cree impacto, que lo que yo haga pueda trascender y pueda crear el efecto que Dios quiere, es cuando me someto a una vida total en Dios. Por eso es que Jesucristo, donde quiera que llegaba, todo el mundo se admiraba. Hay una lectura que mientras la leí me llamó la atención al respecto de cómo Jesús llegaba a los lugares y marcaba la diferencia. En el libro de en el libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer a la altura del versículo 21, dice: y entrando en Capernaum, entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oiga, esta partecita es poderosa. Digo partecita, bueno, vamos a decir parte. Esta lectura habla de que Jesucristo llega allí a la sinagoga y comienza a enseñar. Habían otros maestros ahí. Los demás maestros enseñaban, pero en el momento que enseñó Jesús se vio una diferencia grande, porque dice, las mismas personas que escuchaban a Jesús le admiraban y decían: este tiene algo diferente, este no enseña como los escribas, este no enseña igual. ¿Por qué ellos entablaron diferencia? Y me encanta que no fue Jesús que dijo: yo soy mejor o yo enseño mejor, sino que directamente los mismos que le escuchaban daban testimonio. Qué lindo cuando otros dan testimonio de nosotros. Qué lindo cuando nosotros podemos provocar que con lo que hagamos Dios sea glorificado, que se note la diferencia, que si yo digo soy cristiano, se tiene que notar cuando yo hable, que mi palabra tenga peso en el mundo espiritual. Recuerda que cuando yo tengo una legalidad en lo espiritual, se va a ver en lo físico. ¿Por qué Jesucristo impactaba donde llegaba? Porque en lo espiritual se sometía, porque en lo espiritual buscaba a Dios, porque en lo espiritual apartaba tiempo para buscarle, porque en lo espiritual se humillaba. Y
eso que él hacía en secreto, en los públicos se veía el resultado, se veía la gracia, la autoridad con que él hacía las cosas. No hacía para que los demás, para buscar compadreo, para que los demás se pusieran de su parte, haciendo escuchar a los demás lo que querían. No, 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 no. Él hacía lo que el Padre quería. Y me encanta como dice así textualmente en el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué decía y no como los escribas? ¿De qué manera enseñaban los escribas? ¿Qué hacían ellos? Imponer carga en los demás. ¿Qué hacían ellos? Buscar su propio beneficio. ¿Qué hacían ellos? Buscar el halago y el agrado de los demás. Y qué lindo es que cuando Dios te manda, cuando en el mundo espiritual nosotros logramos tener esa autoridad de parte de Dios para hacer, para ejercer, para trabajar para su reino, para hacer lo que Él me mande, cuando Él lo hace, la gente va a hablar y va a establecer la diferencia entre una persona y otro, entre un líder y otro líder. ¿Por qué? Porque cuando un líder es dirigido por el Señor, el testimonio va a hablar y los demás tendrán que reconocerlo. Y no tenemos que buscar nuestra propia gloria, no tenemos que hablar porque nuestros hechos hablarán por nosotros. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo estamos procediendo? Es un tiempo que lo que yo haga resalte, que lo que tú hagas resalte, que si vas a predicar, resalte, no porque tú quieras resaltar, sino porque lo hagas desde la perspectiva divina, porque lo hagas llena de la presencia. Por eso es que la palabra dice, separado de mí, el Jesús decía, nada podéis hacer. Arraigados en Cristo, dependiendo de Él siempre. Una de las características de Jesús que siempre dependió de Dios. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo siempre se apartaba a orar, duraba largas horas orando, hablando con su Padre. Y esa dependencia hacía que cuando Él fuera a lo público, hiciera prodigios, milagros, maravillas, enseñaba, decía la verdad. Le decía a la persona no lo que querían escuchar, pero esa palabra era tan poderosa que aunque dolía, sanaba. Esa palabra era tan poderosa que llegaban y traían refrigerio, confrontaban. Oh, gloria a Dios. Y eso Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos una responsabilidad en este tiempo. No vamos a dejar llevar por la corriente. Ahora muchas de las cosas se están escuchando mucho de influencers, hombres influencers, personas que tienen palabra positiva para impulsarte, palabra de motivación. Y sabe que con motivación hay motivaciones que no te llevan a nada, que solamente tocan tus emociones, pero cuando tu espíritu es motivado a través de la intimidad con Dios, cuando nuestro espíritu es intimidado a través de la búsqueda, nuestra mente es transformada y el Espíritu Santo nos alinea, nos ordena, nos da la palabra y cuando hablamos entonces influenciaremos en la vida, pero no para nosotros recibir popularidad, sino para que el nombre de Dios sea glorificado a través de lo que digo, a través de lo que hago. Donde llego y donde usted llega va a causar un efecto y aún muchas veces el Señor nos llevará a decir palabras fuertes, pero como son de parte de Dios, esas palabras fuertes serán aliciente para hacernos volver del mal camino. Oh, gloria a Dios por esa persona que Dios usó para corregirme en momentos en donde estaba errada. Esas palabras, aunque fueron duras muchas veces, esas palabras me ayudaron a despertar ante cosas negativas que estoy haciendo. Por eso es que cuando nosotros creamos diferencia, trascendencia con la autoridad y el poder de Dios, wow, nuestras palabras siempre van a salir viva. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra y Él la va a colocar en tierra que den fruto. Y si la tierra es de buen fruto, va a fructificar al 30, 60 y al 100 por uno. Por eso es que este es un tiempo en donde nosotros tenemos que provocar que vean a Cristo en nuestra vida y no a nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Para poder marcar diferencia, para poder trascender en lo que hagamos en Dios, primeramente tenemos que humillarnos hasta lo sumo, enterrarnos a lo más profundo en lo que es la intimidad con Dios como la palmera, buscar las aguas profundas para que cuando comencemos a germinar, entonces donde quiera que llevemos esa semilla, esa agua va a causar una vivificación en los corazones. Tú y yo estamos enviados, siendo escogidos
para que lo que hagamos trascienda, para que lo que hagamos impacte, para que lo que hagamos transformemos a otro. Recuerda, no tienes que hacer más allá de tus fuerzas, solo haz lo que Dios te dice y usa lo que tienes en la mano. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Por qué clamas a mí? Te di la autoridad, la tienes en la mano. A veces hay cosas que parecen pequeñas que Dios pone en nuestra mano y muchas veces va más allá de lo que podamos pensar. Hasta aquí nuestra mini reflexión. Sigamos adelante, recuerden, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom. Ay, santo, aleluya.